Me casé con la familia Vaughan junto con mi hermana. Yo me casé con el hijo mayor, el heredero del grupo, mientras que ella se casó con el hijo menor ilegítimo. Después de 10 años de matrimonio, no había podido concebir un hijo. Sin embargo, mi hermana dio a luz a 2 hijos en 3 años, pero ambas eran niñas. Tras dar a luz a 4 hijas consecutivas, finalmente descubrió que estaba embarazada de un varón. Cuando a su hijo aún le faltaban 3 meses para nacer, se descubrió que yo estaba embarazada. Al enterarse de que esperaba gemelos varones, mis suegros me entregaron directamente el 10% de las acciones de la empresa. Impulsada por los celos, mi hermana se enfureció tanto que entró en parto prematuro y dio a luz a una niña. Originalmente había planeado intercambiar a los bebés, pero ¿quién iba a imaginar que mi embarazo la provocaría, llevando al fracaso de su plan? Sintiéndose avergonzado, el hijo ilegítimo quiso divorciarse de ella. En su furia, me empujó por las escaleras, lo que me costó la vida junto con la de mis 3 hijos no nacidos. Solo después de mi muerte descubrí que la razón por la que había permanecido estéril durante años era una droga oculta dentro del brazalete que mis padres me habían dado, la cual provocaba infertilidad en las mujeres. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí que había regresado a la noche anterior a mi boda. Siempre dices que favorecemos a tu hermana. ¿Ahora, estás satisfecha? Este brazalete fue comprado en una subasta en el extranjero, vale 1,3 millones. El de tu hermana solo costó 300.000. Las palabras de mi madre resonaron en mis oídos, sacándome de los recuerdos de mi vida pasada. Al mirar el brazalete de jade verde, no pude evitar soltar una risa fría. Este brazalete falso había sido empapado durante años en soluciones tóxicas, con propiedades capaces de causar infertilidad a quien lo llevara durante mucho tiempo. Y aún así, fue mi propia madre biológica quien me lo entregó. En mi vida anterior, me lo puse con alegría porque era el único regalo que me habían dado. Lo llevé durante 10 años. Si no se hubiera roto, quizá nunca habría quedado embarazada en esa vida. En la primera mitad de mi vida, me dejaron en casa de mi abuela, descuidándome por completo. En la segunda mitad, para asegurar la posición de mi hermana, conspiraron contra mí, haciéndome imposible tener hijos. Al verme dudar en aceptarlo, mi padre no pudo evitar reprenderme. ¿En qué estás pensando? ¿De verdad crees que por convertirte en una esposa rica puedes mirar por encima del hombro a los demás? Lo miré con una pizca de sarcasmo en los ojos. Si no fuera porque me convertiré en una esposa rica, tu empresa ya habría quebrado hace mucho. Mi padre dirige una pequeña empresa que gana entre 300.000 y 400.000 al año. En los últimos 2 años, el negocio ha sido difícil y ha perdido mucho dinero. Su empresa estaba al borde del colapso hasta que Knox, mi actual prometido, intervino y lo ayudó por mi causa. Ahora su empresa prospera, con ingresos que solo el año pasado superaron los 4 millones, todo gracias a la hija a la que siempre había despreciado. Por eso sus sentimientos son bastante complejos. Para dejar de depender de mí, incluso intentó emparejar a mi hermana con Knox. Knox y yo nos conocemos desde hace 15 años. En aquel entonces, cuando el padre de Knox se vio envuelto en un escándalo por tener una amante y traer a casa a un hijo ilegítimo, Knox cayó en una grave depresión. En ese momento, yo hacía voluntariado en un sanatorio. En un mes, lo vi intentar suicidarse 3 veces, y cada vez arriesgué mi vida para salvarlo. La última vez, ya estaba de pie en la azotea. Al intentar salvarlo, ambos caímos desde el 7º piso. Afortunadamente, los bomberos desplegaron a tiempo el colchón de aire y solo sufrimos heridas leves. Después de eso, dejó de buscar la muerte y empezó a recibir tratamiento activamente. Ese punto de inflexión dio lugar a nuestra relación y compromiso. Sus padres no se opusieron en absoluto, creían que yo había salvado a su hijo. Esta frase rompió el silencio como un cuchillo, provocando a mi hermana, que llevaba rato callada. Me gritó como una loca: «¿Me robaste a Knox? ¿Cómo te atreves a decir eso?». Antes de que terminara, le di una bofetada. Todos quedaron atónitos. Siempre había sido sumisa, era la primera vez que levantaba la mano, y contra su hija favorita. Mi madre corrió hacia ella para comprobar si estaba herida, especialmente porque al día siguiente era su boda. No puedes casarte con la cara hinchada.
Mi padre, furioso, levantó la mano para golpearme. Lo miré fijamente. Si te atreves a tocarme, tu empresa quebrará en 3 días. Cumplo lo que digo. Su mano quedó suspendida en el aire, dudando. Mi madre gritó, ¿cómo te atreves a golpear a tu hermana? ¿Crees que solo tú te casas con la familia Vaughan? Ella también lo hace y es igual de importante. No tienes derecho a actuar con arrogancia en esta casa. La miré y solté una risa fría sin decir palabra. Los 3 entendieron perfectamente el significado. El hijo ilegítimo se llama Elliot. Aunque su identidad fue anunciada, ni siquiera pudo entrar en el grupo ni tener poder real, era solo una figura decorativa. Todos lo sabían. Tras fracasar al intentar seducir a Knox, mi hermana se volvió hacia él. Ella ignoraba esto y solo sabía que su estatus era ligeramente inferior al de Knox. No fue hasta antes de la boda que recibió una dote que ni siquiera alcanzaba una 10,000ª parte de la mía. Aunque nos casamos el mismo día, yo fui a un castillo de los Vaughan y ella a un hotel de 7 estrellas. Esa comparación la desequilibró profundamente. Para asegurar su posición, mis padres idearon este plan siniestro, que mi hermana quedara embarazada cuanto antes y yo, idealmente, permaneciera estéril para siempre y fuera objeto de burla. Mi madre temblaba de rabia y apremió a mi padre, ¿por qué no haces algo? Si no le das una lección hoy, pronto te pisoteará. Mi padre intentó abofetearme, pero lo esquivé y tomé un jarrón cercano, lanzándolo con todas mis fuerzas. Tal vez estaba demasiado furiosa y fallé, el jarrón se estrelló contra el suelo, dejando fragmentos y agua derramada. La habitación quedó en caos y el silencio se volvió absoluto. Levanté la cabeza con la mirada fría, ustedes se lo buscaron. Me di la vuelta para irme, pero mi madre cambió de actitud y me sujetó del brazo, no te lo tomes a pecho, tu padre está mayor. Me solté con fuerza, antes no decías eso cuando lo incitabas a golpearme. Deja de fingir. Salí sin mirar atrás. Al salir de casa, llamé a Knox. No contestó. En mi vida anterior, no lo llamé, solo acaricié el brazalete y me reí bajo las sábanas, creyéndome la mujer más feliz. Pero esta vez, como empujada por una fuerza invisible, fui a la villa donde a veces se alojaba. Pensé que no estaba, pero estaba iluminada. Lo vi bebiendo con amigos. No me notaron, pero escuché todo. ¿De verdad vas a casarte con alguien así, no temes arrepentirte? Era un amigo suyo, siempre amable conmigo. Knox sonrió sin responder. Otro dijo, por mucho que se parezca a Aurora, nunca será Aurora. No puedes casarte por gratitud. Ahora que el bastardo ya no es una amenaza y Aurora ha vuelto, piénsalo bien. Knox bebió y dijo lentamente, aunque me case con ella, divorciarme después será fácil. Su familia es pobre. Incluso la empresa de su padre depende de mí. Es fácil de controlar. Esas palabras estallaron en mi mente. Un sustituto. Una marioneta. Todos rieron. Luego una amiga dijo, sus padres compraron un brazalete tóxico tratado con una solución potente. Usarlo a largo plazo puede dañar el cuerpo, la infertilidad es lo de menos. Quizá es para ella, ¿deberíamos advertirle? Todos miraron a Knox. Él giró su copa, sin sorpresa, no está cualificada para llevar a mi hijo. En ese instante, sentí mi corazón romperse. Me fui llorando. Esa noche lloré hasta no tener lágrimas. Pero al día siguiente me puse el vestido de novia. Mandé a hacer un brazalete casi idéntico. Cuando Knox vino a buscarme, sonreí, estoy tan feliz que no pude dormir. Actué tan bien que nadie lo notó. Durante los votos, cuando dijo que me amaría toda la vida, reí sin poder evitarlo. Él se tensó. Me pellizqué para forzar lágrimas. A mitad de la ceremonia, llegó Aurora. Mi suegra se tensó. Knox no podía apartar la mirada de ella. Yo me aferré a su brazo, pero él se apartó. Aurora sonrió con triunfo y se acercó a arreglarle la corbata. ¿Cómo no me avisaste de tu boda? Él respondió con frialdad, ¿qué tiene que ver contigo? Ella fingió dolor. Yo reí. Poco después, él fue llamado por su madre.
Cuando volvió, Aurora estaba en el suelo y yo con la mano extendida. Él me empujó con violencia. Perdí el equilibrio y caí sobre la torre de copas. Con un estruendo, todo se derrumbó y el vino se derramó sobre mí. Fragmentos de vidrio perforaron mi piel y la sangre empezó a manchar lentamente el vestido de novia blanco. Los invitados gritaron de shock. Mi suegra, dejando de lado su compostura, corrió a comprobar cómo estaba. Yo no lloré. Solo miré en blanco mientras Knox ayudaba a Aurora a levantarse. Cuando por fin se volvió hacia mí, lo único que vio fue mi mirada completamente indiferente. Se quedó paralizado un momento antes de volver en sí. Se acercó para ayudarme a levantarme, pero le di una bofetada. Todos quedaron atónitos. Aurora se apresuró a explicar: Knox, no malinterpretes. Ella no me empujó. Me caí por accidente. Intentó ayudarme, pero no llegó a tiempo. Su explicación disipó de inmediato cualquier sospecha. Knox bajó la cabeza para disculparse conmigo y mi suegra lo reprendió levemente un par de veces, dejando pasar el asunto. Con la ayuda de una criada, regresé al salón. La boda continuó abajo, pero fueron Knox y Aurora quienes se quedaron entreteniendo a los invitados. Justo después de cambiarme el vestido de novia, mi suegra entró sosteniendo una caja. Siento que hayas tenido que pasar por esto hoy. Pensaba darte este regalo cuando tuvieras tu primer hijo, pero lo que hizo Knox hoy estuvo mal y debemos compensarte. Extendí la mano, lo tomé y dije: gracias. Ella percibió mi distanciamiento y añadió: no te ocultaré nada. Ellos tuvieron una relación en el pasado, pero terminó muy rápido. Ahora tú eres la única esposa de Knox y nadie puede sacudir tu posición. Yo seguí sonriendo y dije: gracias otra vez. Notó que estaba reprimiendo mi enojo y me aconsejó descansar bien antes de marcharse. En cuanto se fue, abrí la caja y descubrí dentro un colgante de jade antiguo. El regalo era realmente valioso. En mi vida anterior, solo me lo dio cuando estaba embarazada de gemelos. Por la noche, mi hermana me llamó. Su risa era tan fuerte que resonaba por toda la habitación. Pensé que eras tan consentida, pero resulta que Knox ama a otra. En cuanto su primer amor regresó del extranjero, tu boda se arruinó. Menos mal que nuestros padres no asistieron, o también se habrían avergonzado. Con otra boda el mismo día, era imposible que vinieran a la mía. Además, ni siquiera estaban invitados. Dudo que mantengas tu posición por mucho tiempo. Gracias a Dios me casé con el hijo menor. Aunque su pasado no sea impecable, al menos soy su única mujer. En cuanto tenga un hijo, tendré una parte de la fortuna de la familia Vaughan. No como tú. Sin amor de tu marido y sin poder tener hijos. Estaba tan satisfecha que casi reveló su plan. Al darse cuenta de su error, puso una excusa y colgó. Tiré el teléfono a un lado. Cuando salí de asearme, Knox estaba en la cama leyendo documentos. No le hablé y tomé voluntariamente una manta para ir a la habitación de invitados. Se levantó y me agarró de la mano. Me sobresalté tanto que retrocedí 2 pasos, evitando que me tocara. Esta vez no estaba actuando. Era una sensación subconsciente de que estaba sucio. Estoy demasiado cansada hoy. Durmamos separados. Knox me miró sin dar ninguna explicación. Tras un momento, tomó la manta de mis brazos, se dio la vuelta y salió. Era muy propio de él, esperaba a que yo procesara las cosas sola, a que me calmara, y luego el asunto quedaría en nada. Eso también era una muestra de su arrogancia. Mi ceguera me había impedido verlo. Me despreciaba en lo más profundo, así que ni siquiera se molestaba en explicarse. A la mañana siguiente, mi suegra me entregó un certificado de propiedad. Es un regalo para ti. Seguía compensándome. No tenía motivo para rechazarlo. Elegí continuar con el matrimonio por dinero. He invertido demasiado tiempo y juventud, merezco una compensación. Tomé los regalos y la casa y enseguida encargué venderlos. Pero los ricos son más formidables de lo que pensaba. Antes de venderlos, alguien ya había informado a mi suegra. Cuando vino a confrontarme, no oculté nada.
Dije directamente que necesitaba más el dinero. Me prometió que, si daba a luz al primer hijo, me recompensaría con 30 millones. Al oírlo, no pude evitar reír. Ella quiere descendencia, yo quiero dinero. Tras pensarlo, le dije sin rodeos, la salud de su hijo no es lo suficientemente buena. Si quiere que quede embarazada, tendrá que hacer algo. Era una vieja astuta y entendió enseguida. Mientras coordinábamos, también le pedí que llevara a la quiebra la empresa de mi padre. No preguntó razones y actuó de inmediato. En menos de 3 días, mi padre me llamó. Al principio fue agresivo, me regañó y dijo que no volviera a casa, que ya no tenía una hija como yo. Colgué y lo bloqueé. Esa tarde, mi madre me llamó para que volviera de inmediato, diciendo que había pasado algo grave. Yo ya sabía qué era. Tengo buena relación con la vecina que me avisó, dijo que mi padre iba a tirarse de un edificio. Fui a ver el alboroto, pero no subí, me quedé abajo, esperando a que saltara, lista para recoger el cuerpo. Pero no saltó. Solo se quedó arriba insultándome una y otra vez. Mi hermana me sacó de entre la multitud y me reprendió con dureza. ¿Cómo puedes ser tan maliciosa? ¿De qué te sirve arruinar la empresa familiar? Tu posición en la familia Van ya es inestable, no deberías apoyar a papá y ayudar a que su empresa crezca. ¿En qué estabas pensando? Aparté su mano y pregunté, entonces, ¿vas a saltar o no? Si no, me voy. Su teléfono seguía conectado, y cuando mi padre oyó eso, enloqueció de ira y de verdad quiso saltar, pero le tenía miedo a morir. Tras tensar la situación por mucho tiempo, fingió ser persuadido. Cuando estaba a punto de irme, cambiaron de tono. Mis padres se arrodillaron ante mí, suplicando, te lo rogamos. No dejes que Knox sea tan despiadado. Debemos tanto al banco que, si no pagamos, subastarán la empresa, la casa y los coches. Ya somos mayores, ¿cómo puedes vernos acabar en la calle? Eso me recordó cuando vivía con mi abuela. Aquella anciana no me quería y a menudo pasaba días sin comer. Cuando cerraba la puerta para salir, yo no podía volver a casa después de la escuela y me quedaba en la entrada junto a la calle. A veces, gente amable me compraba un bollo al vapor. Un vendedor, compadecido, me dejó lavar platos a cambio de 3 comidas al día. Así dejé de pasar hambre y aprendí a ganarme el dinero. ¿Dónde estaban ellos entonces? Mirándolos con desprecio, dije, nunca me apoyaron ni un solo día, y yo los he mantenido más de 10 años. Eso ya paga su supuesta bondad. No abusen. Mi hermana me insultó, eres una desagradecida. Papá y mamá tenían sus razones. Tú vivías como una joven rica mientras yo vivía como una mendiga. Al final, me dejaste a mí la responsabilidad. Respondí, la desagradecida eres tú. Mis palabras la llevaron al límite. Se abalanzó sobre mí para tirarme del cabello, pero le di 2 bofetadas. Mi padre quiso golpearme, lo miré y dije fríamente, esta vez fue la empresa, ¿qué será la próxima, la noticia de que te lanzas de un edificio? Su rostro se llenó de terror. Mi madre aflojó su agarre. Al irme, mi hermana dijo con rencor, con Aurora aquí, no mantendrás tu posición mucho tiempo. Esperaré a que caigas del cielo al infierno. Me giré con una sonrisa helada, ¿no lo has entendido? Puedo divorciarme en cualquier momento. Solo esfuérzate en tener su hijo y firmaré enseguida. Pero ahora divorciarme sería una pérdida, no obtendría mucho dinero. En ese momento, Knox, que fingía estar inconsciente, abrió los ojos, sin rastro de borrachera, solo enojo. Se acercó para agarrarme la muñeca, pero lo esquivé. ¿Qué quieres decir? ¿Estás viendo a alguien más? Intentó culparme. Fruncí los labios. ¿Tú tampoco estás limpio? ¿Con qué cara me preguntas? Me levantó en brazos. Cuando Aurora iba a hablar, la despidió. Le devolví una sonrisa provocadora. Dentro de la habitación, Knox desabrochó su camisa. Yo bostecé con pereza. Estuvo toda la noche. Al mediodía siguiente, al despertar, descubrí que la pulsera de mi muñeca había desaparecido. En la mesita de noche estaba su nota. Esta pulsera no te queda bien. Te compraré otra.
Ya me deshice de esa. Dejé escapar una risa fría. Después de ese día, conté cada jornada que pasaba. Llegaron noticias de mi hermana, estaba embarazada. Toda la familia Vaughan estaba exultante. Mi suegro le pidió que averiguara el sexo del bebé. Fue feliz, pero regresó llorando, era una niña. A Elliot no pareció importarle el sexo, también se alegró al saber que sería una hija. Solo mi hermana actuaba como si el cielo le debiera algo, con el rostro sombrío todo el día. Incluso pensó en abortar, esperando poder dar a luz a un hijo antes que yo. Al final no lo hizo, Elliot no lo permitiría. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Mis suegros estaban encantados y, al saber que era un niño, me otorgaron generosamente el 20% de las acciones del grupo con un solo gesto. Les pedí que lo convirtieran en efectivo. Al oírlo, mi suegra entendió de inmediato mi intención. Dudó mucho tiempo, pero finalmente me dio una gran suma de dinero, más de 30 millones. Usé ese dinero para comprar muchos artículos de lujo y luego revenderlos. Tras varias rondas, el dinero se convirtió en mi fortuna personal. No confío en esta gente rica, temía que, si nos divorciábamos, me exigieran devolverlo. Mi suegra estaba al tanto de todo lo que hacía, pero esta vez no intervino. Cuando mi hermana se enteró de que yo estaba embarazada, se enfureció tanto que pasó el día rompiendo cosas en la casa. Sin embargo, no le dejé saber que llevaba un niño, y los demás también se lo ocultaron. Knox parecía otra persona, permanecía a mi lado todo el tiempo, salvo durante las horas de trabajo. Antes envidiaba esta vida, con mi esposo a mi lado y la protección de mis suegros, ahora no sentía nada. A medida que mi vientre crecía día a día, mi hermana terminó descubriendo que yo llevaba gemelos. Menos de 10 días después de dar a luz, vino a mi puerta con su propia hija en brazos. Sabía lo que quería hacer. Como siempre estaba en guardia, no tuvo oportunidad de ejecutar ningún plan y solo pudo marcharse avergonzada. Pronto llegó la celebración del primer mes de su hija. Como yo estaba a punto de dar a luz, toda la atención se centraba en mí, así que la celebración de su hija se organizó con cierta prisa. Eso también despertó su intensa envidia. Al final de la celebración, se acercó a mí. Con la mirada fija en mi vientre, dijo con una expresión celosa, «Tienes mucha suerte. Pensé que Knox se divorciaría de ti, pero no solo no lo hizo, sino que además te quedaste embarazada de gemelos. De verdad estás bendecida por el cielo». La ignoré. Entonces añadió, «No te confíes demasiado pronto. Estoy embarazada otra vez». En ese momento creí de verdad que había enloquecido. Su hija acababa de cumplir un mes y ya estaba embarazada de nuevo. No quise hablar con una mujer loca y me di la vuelta para volver a mi habitación. Justo al pasar por las escaleras, me empujó de repente por detrás. En el vestíbulo, Aurora traía regalos y hablaba con Knox. Al caer, solté un grito agudo que atrajo la atención de todos. Solo 2 personas corrieron hacia mí, mi suegra y, de forma inesperada, Elliot. Mi suegra era la que estaba más cerca, pero yo pesaba demasiado y no pudo atraparme. Fue Elliot quien se lanzó y, justo cuando caía, se colocó debajo de mí como un colchón. Al aterrizar sobre él, pude sentir claramente que mi peso le había fracturado el esternón. Mi suegra corrió a ayudarme a levantarme y preguntó si estaba bien. En ese momento, el susto desencadenó contracciones prematuras y el dolor era tan intenso que el sudor frío me empapaba la cara. Knox también corrió hacia mí. Tras un caos frenético, me llevaron al hospital. Elliot quedó en el suelo, con la espalda empapada de sudor frío por el dolor, y sin embargo nadie le tendió una mano. En el hospital, durante el parto, me desmayé. En un sueño borroso, casi pálido, vi 2 figuras diminutas. Estaba tan cansada que no quise perseguirlas y me quedé donde estaba. Al ver que no tenía intención de seguirlas, regresaron flotando y se posaron a ambos lados de mis manos. Me di la vuelta y me alejé. Ellas me siguieron, girando a mi alrededor. No sentí nada hasta que aquella voz que decía mamá resonó, mamá, mamá. En un instante, fui arrastrada de vuelta a la realidad y desperté con las voces de los médicos a mi alrededor. Bien, la paciente ha despertado.
Prepárenla para la cirugía de inmediato. Knox pidió verme. Me negué. Este embarazo había sido increíblemente difícil. Gemelos. Uno de ellos no logró llegar al mundo con vida. Solo el hermano mayor sobrevivió. El menor ni siquiera llegó a la incubadora, dejó de respirar en ese mismo instante. Volví a perder el conocimiento. En mis sueños, sentía que alguien me tocaba el rostro. Luego esas pequeñas manos se alejaban otra vez. También estaba su voz suave y pegajosa: mamá, lo siento. Mi fuerza no es suficiente. Volveré a ser tu hijo algún día. Medio mes después, me dieron el alta. Sin perder un instante, solicité el divorcio. Knox ya lo había presentido, pero no estuvo de acuerdo. Dijo: aún tenemos un hijo entre nosotros. Pensó que el niño podría retenerme. Me reí. Si uno no hubiera muerto, quizá no me divorciaría de ti. Durante el tiempo que estuve en coma, oía cada día una voz que me llamaba mamá y decía que ya no le quedaban fuerzas, aunque afirmaba ser muy poderoso. Me devolvió la vida y también salvó a mi hijo. Volveré a quedarme embarazada y daré a luz a ese pequeño. Pero quiero darle una familia feliz. Su padre no será Knox. 10 meses después, mi hermana dio a luz a otra niña. Para entonces, yo ya me había divorciado de Knox. No pedí la custodia del niño, sino 100 millones. Ese dinero me lo dieron los padres de Knox como compensación por mis sufrimientos. Con el dinero que tanto me había costado ganar, viajé por el mundo. Al mismo tiempo, busqué un padre fiable para mi futuro hijo, pero no logré encontrarlo. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermana ya ha tenido 4 hijas y este año está embarazada otra vez. Sin embargo, dijo a los medios que llevaba un niño. El asunto se volvió un poco popular en Internet. Todos saben que se ha vuelto loca intentando tener un hijo varón. Nunca fui a ver a ese niño. Incluso Knox dijo que mi corazón era de piedra. No lo niego. Pero ese niño debería ser feliz. Vive en el extranjero con sus abuelos, disfruta de condiciones materiales de primer nivel y tiene amigos de su misma edad con quienes jugar. Cada año iba a verlo en secreto. Era un niño regordete. Fingía estar pintando, pero en realidad lo observaba en secreto. Iba al parque con su niñera a jugar y, cuando veía mi pintura, imitaba el tono de un adulto y decía: ¡qué genial! Es adorable. Pero no soy una madre responsable. Hijo, lo siento. De verdad no podía vivir contigo. Pasó otro año. Elliot se divorció de mi hermana. La hija que mi hermana dio a luz al final resultó no ser suya, porque ella mantenía una relación con otro hombre, así que no obtuvo nada en el divorcio. Knox no se casó con Aurora. Parece que de verdad se asentó, centrándose solo en el trabajo y en su hijo. Quiso recuperarme. Nunca acepté. Muchos años después, por fin conocí a un hombre cuyos ojos estaban llenos de mí. Nos casamos sin problemas y tuvimos un hijo. Para entonces yo ya tenía 45 años, pero aún así di a luz a un niño. Sus ojos eran exactamente iguales a los que vi en mi sueño. Dije que lo dejaría nacer en una familia feliz. Aunque sus padres sean mayores, aún puede recibir todo el amor.